Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y bueno, hoy voy a hablar de una novela que creo que estaba siendo esperada por muchos de nosotros porque siempre nos interesa saber quién es el ganador del premio Alfaguara. La novela galardonada este año es Los Abismos de Pilar Quintana, una autora colombiana. Al final del libro nos indica el acta del jurado donde dice que la primera parte fueron más de 2000 novelas que se inscribieron a este concurso. Quedó entre las 7 finalistas y bueno, resultó ganadora. Tengo que decir que el diseño de la portada me gusta muchísimo. Como les decía, Pilar Quintana es colombiana y creo que sí, esta portada nos remite a un país como Colombia con todos sus colores, con su vegetación, con su clima tropical. Entonces me parece un acierto, en primer lugar, la portada de esta novela que pues sí llama mucho la atención por ser tan colorida. Pero bueno, pues ¿de qué va esta novela? Esta novela va de muchísimas cosas y de muchos temas, pero creo que los temas centrales son la maternidad y la infancia. Es muy curioso, hemos estado hablando de novelas que relatan sobre la maternidad, pero siempre hablando desde el punto de vista de la madre. Y en esta ocasión, Pilar Quintana se atreve a contar esta historia desde el punto de vista de una niña de 8 años, lo cual lo hace muy interesante, lo hace acercarse desde una perspectiva totalmente diferente. En primer lugar me pregunto y pienso qué difícil ha de ser lograr esta voz narrativa de un niño. Sí hay momentos en la novela en que parece que Pilar Quintana se está desprendiendo de esta voz y esta voz está hablando desde un futuro, no sé si tan lejano, porque a veces el vocabulario me parece un poco rebuscado o no común para una niña de 8 años, pero en la mayoría de la novela sí sentimos que estamos escuchando a Claudia, que es esta niña de 8 años que nos está contando la historia de su familia desde su perspectiva y desde su punto de vista. Entonces hay que partir de eso. No es una historia que pretenda contar una historia desde el futuro, aunque a veces hay un dejo de esto y escuchamos una voz de una persona más grande o adulta, pero en realidad eso no tiene ninguna importancia para lograr el efecto que creo que Pilar Quintana estaba buscando. Como les decía, esta es una novela sobre la infancia porque es Claudia quien nos va a contar su historia y la historia de su familia desde su perspectiva y cómo la ve, y también es una historia sobre la maternidad y sobre lo que han pasado muchísimas mujeres, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. La novela está situada en Cali en los años 80. Es muy bonito ver cómo Pilar Quintana, además de construir estos personajes femeninos y bueno, también al papá, de construir a sus personajes, lo que está haciendo es construir también a la Cali y a la Colombia de ese tiempo. Nos hace unas descripciones increíbles del paisaje. Cuando van a la finca, en la montaña, también podemos sentir que estamos básicamente transitando esa carreterita pequeña para llegar a las montañas. Entonces sí nos da esta sensación de lo que es Colombia en cuestión de vegetación y en cuestión de ambiente. Como les decía, está situada en los 80s y probablemente las personas que lean esta novela que estén familiarizadas con Cali o con Colombia pues podrán identificarse con muchos de los lugares que ella nombra, de los restaurantes, de las tiendas, de la montaña, de la playa. Entonces creo que ella reconstruye muy bien el escenario. El ambiente y la vegetación también en cierta forma son un personaje dentro de la novela. Ella habla de las plantas que siempre están presentes en su casa porque su mamá las cuidaba y le gustaban mucho las plantas. También cuando van a la montaña y van a la finca, habla de la niebla y la niebla se convierte en un personaje. Entonces creo que no hay que dejar de lado esto. Al mismo tiempo que va construyendo nuestros personajes y la historia de Claudia, pues también va construyendo todo el ambiente colombiano y específicamente de Cali y lo hace de manera extraordinaria. Esta historia, como les decía, bueno, pues habla de una familia disfuncional. El padre es un hombre que pertenece, bueno, la familia y el padre pertenecen a la clase media alta. El padre tiene un buen trabajo, es un dueño de un supermercado, pero pues es un hombre tradicional que se dedica a trabajar. Por su parte, la madre es una mujer mucho más joven que el esposo, es una mujer que tenía muchos sueños y que de una u otra situación no los pudo llevar a cabo. Entonces también habla un poco de esta situación de las mujeres que tuvieron sus sueños coartados y que no pudieron lograr lo que ellas aspiraban y bueno, lograron nada más o cumplieron con el objetivo que les implantaban sus propias familias y la sociedad, que era conseguir un buen esposo,
ser mamás y dedicarse a cuidar a sus hijos. Entonces, este es el contexto más o menos de lo que es la familia de Claudia. Y Claudia parece ser una niña pues bastante normal, o es una niña bastante normal, le gusta jugar con sus amigos, le gusta salir, le gusta jugar con muñecas, y desde esta perspectiva nos va contando todo lo que ella ve. Claudia, digamos que desde cierto punto es un testigo de su propia vida. Al ser una niña pequeña, pues no tiene poder de decisión, no puede expresar abiertamente qué es lo que siente o cuáles son sus deseos, y así nos va llevando a través de la historia. Depende de nosotros como lectores reconstruir o construir más bien todo lo que está pasando en esta familia que vive en Cali. Y así poco a poco nos vamos enterando del pasado de los padres, nos vamos enterando de por qué están ahí, por qué se casaron, qué es lo que pasó entre ellos para que llegaran a ese momento. Pero sobre todo nos habla Claudia desde su perspectiva, desde su entendimiento, porque hay cosas que obviamente va a distorsionar o que no entiende claramente. Nos va a hablar precisamente de cómo es su infancia y de la relación que tiene con sus padres. Su padre, como les decía, pues sí, un hombre lejano porque siempre está trabajando, y su madre una mujer que en el fondo descubrimos que es una mujer depresiva y que en realidad no era lo que ella quería, no quería tener hijos, y Claudia, que es una niña de 8 años, pues se da cuenta un poco de esto, y esto es un parteaguas en su vida. Ahora, en la novela también hay personajes periféricos que van construyendo esta historia. Aparece la tía Amelia, que me parece que es fundamental porque de cierta manera representa la figura materna para Claudia. Es alguien con quien puede ser como es y puede confesar lo que siente y sus preocupaciones a sus 8 años. También está el esposo de la tía Amelia, que es Gonzalo, que va a tener un rol ahí importante, y también están todos los personajes que componen esta sociedad y esta farándula de los años 80 de la que la mamá es súper fan y se dedica a leer la revista Vanidades y a leer la revista Hola, y se involucra en las historias de las celebridades y los artistas como si fueran las de ella misma, supongo que para evadir lo que ella está viviendo. Entonces, bueno, en esta historia pues tendremos la historia de la Carpenter y tenemos historias de Jackie Onassis y demás, que son estos personajes de la farándula que fueron fundamentales en la década de los 80 y que las mamás siempre estaban pendientes. Entonces eso lo hace muy bien Pilar Quintana porque nos da un contexto de lo que estaba pasando y de lo que pensaba y de lo que entretenía a esta clase media alta de los 80, no solo en Colombia, pero también en Latinoamérica. Ahora, por lo que les estoy diciendo, esto no quiere decir que la novela cuente una historia simple, al contrario, cuenta una historia muy complicada, trata temas muy complicados y que son difíciles de abordar, pero desde la perspectiva de Claudia, que es una niña. Entonces, la forma en la que se acerca a ellos es muy peculiar, y Claudia poco a poco va como construyendo este rompecabezas. Hay momentos en que sentimos lo que la niña está sintiendo, pero en realidad ella no comprende qué es lo que está pasando exactamente. Y entonces Pilar Quintana maravillosamente aborda temas muy, muy importantes en la sociedad de los que nadie habla. Por ejemplo, habla del suicidio, habla de los desórdenes alimenticios, habla un poco de la sexualidad, que es un tema prohibido para las señoras de la alta sociedad colombiana o latinoamericana. Habla de este amor incondicional que una hija o que un hijo tiene hacia una madre, aun cuando esta madre lo rechace. O sea, como les decía, está hablando de todos estos temas de los que nadie habla, que son muy difíciles de abordar, y me imagino que aún mucho más en los 80s, donde Pilar Quintana está contextualizando la historia. Entonces lo hace muy bien, porque todo el lector también siente que todo es intuitivo. Así como Claudia va construyendo todo este entorno y todo este universo alrededor de ella, de la misma manera nosotros lo vamos haciendo. Nunca se nos cuentan las cosas de manera explícita y abierta, pero nosotros lo vamos infiriendo, y eso pues me parece que es un gran acierto de la autora. Ahora, ¿por qué la novela se llama Los Abismos? Bueno, es muy interesante porque los abismos se presentan en dos planos dentro de la novela. No solamente son abismos físicos, les decía que van de visita a la montaña, a una finca, y bueno, cuando van en la carretera ahí hay un abismo. Claudia en su infancia y en su inocencia piensa que la escalera larguísima en su departamento también parece una especie de abismo porque es muy larga. Entonces los abismos son físicos, están presentes en la novela, pero lo más importante y lo que creo que Pilar Quintana quiere lograr
es hablar sobre estos abismos metafóricos, ¿no? Los abismos están ahí en nuestra mente, son mentales y son todos estos miedos y estas cosas que a veces es difícil enfrentar y que obviamente es muy difícil hablar de estos temas como los que ya les había platicado antes. Entonces los abismos se presentan en estos dos niveles. Ahora, hay un momento para mí, creo, que la narración se vuelve un poco lenta, que como que sientes que no están pasando muchas cosas, pero Pilar Quintana lo resuelve muy bien al final. Al final de la novela la historia da un vuelco interesante y entonces si tú esperas que lo que pasó con los personajes hubiera sido mucho más simple y no, en realidad sí hay una transformación, lo cual nos deja ver que esta niña pues ha logrado un punto de quiebre en su vida personal y en la forma de ver las cosas y se ha transformado y ha tenido que madurar por las circunstancias y por lo que está sucediendo en su familia. Entonces, bueno, pues es una novela que me pareció muy bien escrita. Como les decía al principio, creo que ha de ser muy complicado hablar desde el punto de vista de un niño sin parecer ni ingenuo, ni bobo, ni humorístico. Pilar Quintana lo hace muy bien. Hay un punto ahí donde sí de verdad estamos escuchando la voz de la niña, aunque a veces se distancie y nos hable un poco desde una voz un poquito más adulta, pero lo hace extraordinariamente bien. Entonces, bueno, pues disfruté muchísimo la lectura de Los Abismos. Espero que se animen a leer esta novela que aparte tiene una portada maravillosa con un diseño muy bonito, muy colorido. Y bueno, espero que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.